Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Freddy Vázquez Gómez. Él es médico psiquiatra y nos va a decir su punto de vista sobre el hecho de que nuestros hijos no quieran ir al colegio, no quieran regresar o el primer día de clases. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina, gracias a Capital TV y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para poder opinar acá. Claro, uno de los grandes problemas ahora que se avecina el inicio de clases es el hecho del primer día, el síndrome del primer día. Entonces algunas madres que llevan a sus chicos, en especial madres con hijos, porque esa es la relación género madre-hijo, más que madre-hija, se niegan a quedarse en el colegio. Porque lo que han tenido como antecedentes es que a lo mejor la mamá ha sido muy aprensiva, muy sobreprotectora, a lo mejor es el único hijo. O sea, definitivamente el hecho de que el hijo o hija no quiera ir al colegio o la pase mal el primer día de clases es una responsabilidad siempre del padre o madre. Sí, algo se ha hecho mal para que él no se adapte a esa situación. Está revelando un grave problema allí que puede ser hasta simbiótico, es decir, una necesidad de interdependencia en donde el niño necesita de la madre y la madre del niño. ¿Qué piensa el niño cuando se da esta situación? ¿Qué temores el peor afloran? temor es que sea abandonado, que lo dejen solo. Y se echa a llorar y hace todo, puede hacer rabietas, pataletas, y entonces pone inquietos a los demás alumnos, al profesora de aula y... Se da un pánico colectivo. Problema, claro. Pero decíamos que en la madre hay una sobreprotección, hay una aprehensión, el querer hasta dormir con el chiquito, ¿no? Y eso lleva a que la tremenda sobreprotección se traduzca en este síntoma clarísimo, en lo que se denomina pues ansiedad de separación, ¿no? Entonces, en general, para evitar esta situación, recomendar a los padres y madres el hecho de no ser tan dependientes o no generar que su hijo sea dependiente de ellos. Esa sería una primera recomendación, pero hay que estudiar también los otros factores. Por ejemplo, si el padre abandonó a la madre, ese es un factor que no va a depender mucho de la mamá, pero bueno, puede ser manejable, ¿no? O a lo mejor también el chiquito es testigo de castigos, por ejemplo, que el padre infiera sobre la madre, y entonces al identificarse con ella, pues también igual se va realimentando esa interdependencia que habíamos dicho, ¿no? Entonces, en ambos factores, el hecho por ser muy dependiente o quizás por alguna memoria de una situación un poco complicada de abandono en el hogar, ¿cómo tendría que explicarle el padre o madre antes de llevarlo al colegio cómo va a ser ese día para que el niño se pueda adaptar? Muy bien, porque vamos al hecho de ya atacar es decir, cómo mejorar, cómo hacer para viabilizar el hecho de que la madre pueda llevar al hijo o a la hija, ¿no? Sí, ella tiene que dar algo, tiene que sacrificar algo, y en este caso es no ser tan aprensiva, tan dependiente del niño o de la niña, y explicarles de que se va a quedar un tiempo, es más, puede llevarlo de paseo en alguna parte, dejarlas solas, como que desensibilizarlo para que pueda el niño soportar el hecho de quedarse unas horas. Es más, si ya estuviéramos en el caso, porque nos ha tocado dar pautas al respecto, si el niño hace algo de esto, se le puede explicar sobre la marcha, con la ayuda de la profesora, profesor o con la gente, los tutores por allí, para que haya esa desensibilización. Pero, por ejemplo, la preparación tendría que ser en la casa, antes o días previos al primer día de clases. Ese sería ¿El mismo día o tiene que ser, como usted acaba de mencionar, antes, durante y después? Así es, definitivamente hay un antes, y eso es lo que mejor da resultado, para que el niño vaya llegando ya acostumbrado a esto. Pero puede darse el hecho que a pesar de la preparación se dé la situación esta de que el niño no quiere despegarse de la madre, ¿no? Entonces ese sería durante. Y después también, porque puede durar hasta 6 meses, un año, durante todo el año escolar puede haber el problema de no querer separarse. ¿De qué manera se le tiene que hablar? Porque justo ayer también, por ejemplo, en el programa de Carlos Carlín, ahí se comentaba el hecho de cómo criar o qué es lo más difícil de la crianza, ¿no? De tener hijos. Y había un momento de que qué es lo más correcto de hacer. Por ejemplo, si tu hijo te está rogando, por favor, mamá o papá, no quiero ir, sufro, no quiero ir mañana al colegio, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tiene que ser para hablarle como un bebito? No, hijito, por favor. O explicarle como un chico grande o como un adulto la situación. No, para nada. Eso es sobreproteger más. Eso es una manipulación. Los niños son muy hábiles para manipular.
porque lo que le va a beneficiar a este chico es ir a un colegio, recibir enseñanzas, socializar con los demás chicos, ser parte de una sociedad, ser parte de un grupo escolar, participar con ellos en todo lo que cualquier chico hace, y eso le conviene. Entonces, se va a aferrar porque alguien está realimentando, y a veces no es la madre, a veces es la abuelita o es otro, o la tía que realimente el hecho de que finalmente le quiebre la autoridad a quien haya determinado que vaya al colegio. Ahora, algo interesante que usted ha dicho, por lo general los niños si lo dicen de esa manera están manipulando. Y si en realidad no es una manipulación y en realidad sí están sufriendo uno como padre, ¿cómo se puede dar cuenta cuando el niño te está manipulando? Porque no sé, puede ser que haya niños que ni siquiera quieran ir porque les da flojera y no quieren estudiar ya, porque ahora también con las clases que se adelantan tanto, antes empezaban las clases en abril y ahora en marzo y con pleno sol y calor, puede ser que ni siquiera estén manipulando, sino que en realidad no la quiere pasar bien porque quizás no quieren encontrarse con unos amiguitos que no le hacían bien en el colegio, etcétera. ¿Cómo nos damos cuenta? Tu pregunta es muy interesante, Carolina, porque permite ver y diferenciar si a lo mejor por ahí puede salir si ha habido bullying, si hay maltratos de diferente manera, o a lo mejor algún chico estaba acosando a una si es una chica escolar, o a lo mejor un profesor o profesora ha estado maltratando al niño y los niños callan a veces. O a lo mejor hay esta situación de poca tolerancia. En el tiempo actual se está viendo poca tolerancia a la temperatura, a la situación. Claro, en parte tienen razón, porque claro, si es un aula chica y no hay los medios suficientes de acreditación, va a sentir calor, va a sentir bochorno, pero es nuestra obligación como padres tratar de que los chicos se adapten. Por favor, si eso nos tocó a nosotros, ¿por qué ellos no van a hacer igual? ¿Qué consecuencias cree usted que se darían si el niño le ruega, le llora, le pide por favor, le suplica a su padre o su madre no ir la primera semana del colegio y ir a la segunda como cuando todo ya está? Porque siempre como que el primer día siempre te da un nervio, no estás con ansiedad o con, no sé, un montón de mezcla de sentimientos. Entonces, si el padre o madre accede a que no vaya la primera semana y vaya a la segunda, ¿está haciendo un bien? ¿Está haciendo un mal? Le está haciendo mal, porque lo más probable es que en la segunda semana vaya a decir lo mismo. No, esta semana ya voy, no se preocupen que voy. Y no va. Nos ha pasado con mucha frecuencia. En la gran mayoría de casos, los niños hasta le pueden prometer al médico, al doctor, no ir. Mejor dicho, esta semana, pero van a la siguiente, y así se va pasando el tiempo. Y entonces se va agravando el problema. Y si los dos están atrapados, ambos padres están atrapados en esto, ya es una cosa mucho ¿Qué más mensaje grave. está llegando a ese niño que, por ejemplo, el padre accede a sus pedidos, que no necesariamente es lo más acorde o lo más correcto, pero el padre finalmente accede porque siente que es lo mejor para ellos, porque no los quiere ver sufrir? Que está siendo manipulado. Y además al chico, sin querer, inconscientemente, porque estamos hablando de un chico pequeño, le conviene que los padres se disocien, es decir, piensen diferente, ¿no? Y se peleen entre ellos como... Que debatan sobre el futuro. Divide y vencerá. Si él se impone finalmente, él no va a clase, porque igual no se van a preocupar. Pero verdad, Carolina, lo más importante es tratar de que el niño, con todo lo que pueda estar sufriendo, vaya al colegio y se someterá al programa de desensibilización, y si es un problema más serio, seguirá un tratamiento especializado, tanto al niño como a la madre por separado, para poder llegar al fin último, que es que asista a sus clases normalmente, ¿no? Ahora, antes del colegio está el nido, ¿no? El jardín. Y yo he visto muchos padres, sobre todo mamás, que quizás tienen la posibilidad de estar viendo o monitoreando cómo la profesora está dando las clases. Entonces, por ser primer día, la profesora accede o la institución educativa accede a que las mamás estén ahí viendo. ¿Qué tan bueno es esto? Que los chicos estén en otro espacio, que no están en su casa, están atendiendo a una profesora, pero la mamá está ahí, él voltea a la ventana y le está viendo presente. Eso Después de la pausa me realmente responde. muy bueno. Si es bueno o no, y esperamos también tu participación. Llámanos al 212-4024, escríbenos al Twitter y Facebook de Capital. Ya regresamos. Continuamos aquí en Sobre el Tapete en Capital TV. Estamos hablando con el doctor Freddy Vázquez Gómez. Él es médico psiquiatra y estamos hablando del primer día de clases o de que muchos niños se trauman con ir al colegio o volver al colegio. También vamos a hablar en breve cuando los chicos cambian de colegio. Así que si tú quieres hacer alguna consulta, compartir algún testimonio, nos puedes llamar al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. Y sobre este tema nos va a compartir comentarios Tatiana Alemán. Adelante, Tatiana. Así es, Caro. Hemos puesto en el tapete la pregunta. Acá vamos a ver.
la pregunta: ¿qué recuerdos tienes de tu época escolar? ¿Era fácil para ti ir a clases o no? Y vamos a leer ahora algunos comentarios. Por ejemplo, José Antonio Cáceres nos dice: las clases empezaban el 1 de abril, todos los fines de semana eran quinceañeros. Sí, los 80s, épocas maravillosas. Por ejemplo, acá nos comentan: los mejores en el colegio San Antonio Tomás de Aquino, buena educación y disciplina ante todo. Vemos que Mandy dice que había más respeto, los niños y adolescentes eran más sanos, se notaba la educación desde casa y que ahora, bueno, no hay eso. En Facebook nos dicen, Ademir Rivas nos dice: tenía amigos que vivían como a 2 horas del cole y eran los primeros en llegar. Ro García nos dice: de la secundaria tengo los mejores recuerdos, fueron los mejores momentos vividos, prefería estar en el cole que en mi casa y tanto era así que nos poníamos de acuerdo para sacar un curso fuera, el más fácil, para ir a vacacional con tal de estar en el colegio con la gentita. Vemos finalmente que Mauricio Byron nos dice: recuerdo que si te dejaban tareas de cualquier materia, uno cogía un libro y buscaba minuciosamente el tema. Por lo tanto, al menos lo leías. Ahora todo es internet, ya ni siquiera leen. O antes se dibujaba y ahora son láminas o impresiones o fotos incluso. Tatiana. Mucha gente ha recordado sus épocas colegiales. ¿Tú alguna vez tuviste algún trauma o te dio miedo, te dio temor o simplemente te dio flojera ir al colegio? Trauma o temor, no, sí flojera de levantarme temprano, eso siempre me costó, pero bueno, tuve una persona que siempre me llevaba, o sea, era mi papá o era la movilidad, que de alguna manera estaba ahí tocándome el claxon para levantarme temprano. ¿Alguna vez te hiciste la enferma para no ir al colegio? Debo admitir que sí, unas veces sí me hice la enferma, dolores de barriga que no existieron, que le dije a mi mamá. Mi mamá siempre me dijo al final que ella se daba cuenta que yo no estaba enferma, me conoce al derecho, al revés. Pero bueno, finalmente me dejaba dormir. Perfecto, Tatiana, gracias por contar tu testimonio y compartir las opiniones de nuestros seguidores. Gracias a ti, Caro. ¿Qué puede comentar, doctor, sobre estas experiencias de toda la gente que ha comentado? Antes de entrar a esto, hiciste una muy buena pregunta. De que si era conveniente que las madres o padres de familia estuvieran observando. Eso agrava el problema, porque no confían en el colegio, no confían en las profesoras. Y ni siquiera dejan, yo lo que creo es que, y he visto, ¿no?, que los niños o las niñas no están atentos a la clase, no están viendo a su mamá, agarran un lapicero, le sonríen a la mamá y la mamá le está haciendo: hola hijita, estoy viendo, pero al final no aprenden nada. En efecto, entonces no es útil, no es positivo, no contribuye a entonces ahí creo yo que decirle al colegio, ¿no?, a los profesores, no dejar que los papás estén cerca de los niños. Hay profesores que son bien sólidos y consistentes en tomar una buena decisión, de decir que no van a permitir esa clase de interferencia, y me parece bien. Porque en el fondo lo que se está buscando es la autonomía del niño. Y por supuesto que la madre o padre tampoco no estén en esa interdependencia que hemos hablado, patológica, es decir, no, enfermiza, que no permite crecer ni a uno ni a otro lado. Pero interesante también las opiniones. Claro, en los años 60, 70, 80, creo que hasta un poco los 90, la gente iba al colegio tranquila. Se veía poco esto, que generalmente está en alrededor del 20 a 30% del famoso problema de separación y el primer día. O sea, ¿cree que era aumentado esa dificultad? Y ha aumentado por esto que hemos hablado, ¿no? De que la gente lleve en carro al niño, espera que baje, a que alguien lo lleve de la mano, en este caso de repente la mamá, el papá. Entonces yo creo que es un poco también por la inseguridad, ¿no? No poder confiar en mucha gente y tú verás a tu hijo hasta que se ha sentado en el salón. Claro. Porque nunca sabes tantas noticias horribles que salen. Correcto, pero hay padres que ya incluso se quedan ahí, si es posible se quedan en la puerta, entonces eso es lo que realimenta el problema, ¿no? Pero sin embargo, yo leo que todavía hay personas, probablemente sean de 25 para arriba, que han tenido mucho orgullo de ir el primer día y iban con mucha alegría: es mi primer día de clase, bravo, hola, me voy a encontrar con mis amigos. Que sería el proceso normal, digamos. Yo sí debo admitir que, o sea, iba obviamente al colegio, mi mamá no me iba a decir que me quede en la casa, pero sí sentía un poco de no sé, nervios, sí, de cómo iba a ser ese año, ¿no? O quizás si los amigos van cambiando, que no te va a tocar con tu amigo o amiga en el mismo salón, porque algunas veces los varían, los chocolatean, como se dice, ¿no? Entonces eso también genera un poco de incertidumbre en el niño, me parece. Ya dijiste eso, es bien interesante. Algunos colegios, que generalmente son preuniversitarios, cambian
los cambian a los chicos. Y eso es importante también tener en cuenta, porque se quiebra están entablando una relación Pero ¿qué amical. es lo más ideal? Porque unos dicen, lo que o no te explicaban, no, porque el niño tiene que adaptarse o la niña a desenvolverse con diferentes personas, es que no tiene que ser con la mejor amiga o el mejor amigo en el mismo salón, por eso los separamos. ¿Eso es bueno en realidad? No, en realidad no es bueno, porque tendría que tener un grupo con el cual, el grupo de siempre, de todas las vidas, pues la promoción, ¿no? Que como los colegios que siempre hemos tenido, tradicionales, en donde uno tiene su grupo, y allí ocurre todas las experiencias positivas y negativas, excepto que haya habido acoso, bullying, y bueno, a veces se recomienda cambiar hasta de colegio. Es un gran sacrificio y un trauma a veces para el chico al que se le tiene que cambiar, ¿no? ¿Y qué recomienda, por ejemplo, en esos casos, cuando sí tienen que cambiarlo definitivamente por N factores? Puede ser por bullying, puede ser por distancia al colegio, por el factor económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se le recomienda para que el padre pueda dar esa confianza a su hijo e ingresar al colegio de una manera más tranquila, ¿no? Hay que hablar con él, hay que hablar con mucha franqueza con él, de acuerdo si ha sido un problema de acoso, que de repente el profesor es el acosador con la hija, o si a lo mejor ha habido serias agresiones que no se han podido resolver a través de algún proceso contra el bullying, por ejemplo, o si ha habido algún hecho que justifique y tenga que requerir hacer el cambio. Hay que explicarle bien, hay que hablar con la sinceridad de siempre para darle confianza al chico o a la chica que se va a hacer el cambio, que es necesario, o que a lo mejor económicamente no puede mantenerse en ese colegio. El ejemplo que comentó Tatiana fue interesante porque ella dijo que muchas veces dijo que no podía negar que se había hecho la enferma, ¿no? Por dolor de estómago, etc. Y su mamá, según ella, que su mamá sí se dio cuenta, pero le siguió la corriente. Si los papás nos damos cuenta en algún momento que nuestro hijo se está haciendo el enfermo, debe ser por algo en el fondo que hay algún problema, ¿no? Pero ¿qué cree usted? ¿Le debemos seguir la corriente como a la mamá de Tatiana? O decirle, oye, no, a mí no me hagas teatro, tú vas al colegio como sea. Parece que fuese inocente, pero hay que averiguar cuál es el motivo que ha habido detrás. Es mucho mejor saber qué fue lo que motivó la ausencia, el hecho de no querer ir a un colegio. Cuando estaba, por ejemplo, yendo en forma regular y de pronto quiere suspender de un momento a otro, algo está pasando. Para que no se vaya a dar ese fenómeno de repetición y no querer ir al siguiente día y su siguiente y así no querer ir más. Pero ese momento, por ejemplo, ¿usted qué haría como padre? Su hija se está haciendo la enferma, ¿le dice ya está bien, quédate o la saca al fresco? Podría darse eso, pero me quedaría mucho más contento de saber cuál es la real razón de no querer ir. Porque por alguna razón... No, por ese día sí la dejaría faltar. Podría ser. Y averiguar qué es lo que está pasando. Claro. E intentar ayudarla, no ponerse en contra, porque claro, cuando a veces uno dice, pero tú has generado el problema, es agravar más la situación y... No ponerse muy estricto, sino tratar de que pueda abrirse y decir qué es lo que está pasando internamente, ¿no? Para que cuente cuál es el problema y ayudarla, estar de su parte. Ahora, si las madres el primer día de clase su hijo les hace una pataleta terrible, todo el colegio les está mirando, ¿se va, lo deja a su hijo haciendo la pataleta y que la profesora se encargue o se queda? ¿Qué es lo que recomienda? Excelente pregunta, porque esa es una pregunta de urgencia y ha ocurrido muchas veces, ¿no? En realidad hay que afrontarla. Es la madre y el hijo. Ese es el hijo que ella está criando hasta ahí. Tiene que aprender a confrontar la situación. Se queda ahí hasta ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué el chico ha hecho eso? Tal vez si la profesora le da un espacio para conversar y alejarla del grupo que está para no causar más perturbación qué es lo que está sucediendo. Y en la casa tiene que ampliarse el diálogo para ver si no está, a lo mejor ella ha estado haciendo todo lo que se llama realimentando el problema de separación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy y darnos todas las recomendaciones sobre el primer día de clases y aquellos traumas que tienen muchos chicos y chicas, ¿no?, para ir al colegio. Gracias por haber acompañado este día. Y bueno, si lo quieren contactar al doctor, acá tengo caso teléfono 9999-00285. Así que cualquier problema pueden consultarle a él. Hacemos una pausa y regresamos con